Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Acosta y ahora voy a hablar acerca del tema de la administración de memoria para este examen, que fue la actividad número 19. Ok, vamos a cubrir algunos temas de manera superficial, por así decirlo, porque estos temas, la administración de memoria es un tema que incluye muchísimo de profundidad, entonces se puede profundizar cuanto más uno necesite. Vamos a cubrir el tema del espacio de direccionamiento, la MMU, la memoria caché, el espacio de memoria y la segmentación. Bueno, primeramente el espacio de direccionamiento, vamos con eso. ¿Qué es el espacio de direccionamiento? El espacio de direccionamiento se refiere a que cuánta memoria podemos acceder con la longitud de nuestros bits o de nuestros registros. Esto va a depender de la arquitectura de la computadora. Es decir, ¿por qué un procesador de 32 bits no puede tener más de 4 RAM, más de 4 GB de RAM de memoria principal? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento de eso? Bueno, una arquitectura de 32 bits o de 16 bits o de 64 bits se refiere a la longitud o a cuánta capacidad tienen sus registros del procesador y sus buses de datos. Entonces, vamos a poner el ejemplo con un procesador de 16 bits que hoy en día ya no existen, pero fueron muy utilizados en su momento, como el 8086. Si tengo yo un registro de 16 bits, digamos que aquí hay 16 bits, yo voy a poder almacenar solamente direcciones de memoria que tengan 16 bits. Es decir, si aquí mi dirección de memoria consta de 16 bits, por ejemplo, 0000 en hexadecimal, recordamos que el número hexadecimal son 4 bits, entonces 4 por 4, 16, aquí hay 16 bits, aunque están compactados en hexadecimal. Y aquí está mi dirección 0001 en hexadecimal y así hasta la FFFF en hexadecimal. Esta sería toda la memoria a la cual yo puedo acceder. Una memoria es un conjunto continuo de bytes. Entonces, todas las posibles combinaciones con 16 bits, ¿cuántas combinaciones tengo? 2 a la 16. Entonces, yo solo puedo acceder a una memoria de 2 a la 16. ¿Cuánto es 2 a la 16? Estos son 65.536 bytes. 65.536 bytes. Entonces, entre 1024, esto es igual a 64 kilobytes. Entonces, un procesador de 16 bits solo puede acceder o solo tiene la capacidad de direccionar 64 kilobytes de memoria, porque hasta ahí le dan sus registros. No puede almacenar una dirección que tenga más de 16 bits, porque si no ya no cabe en su registro, se desborda. Pero ¿qué pasa con un procesador de, ya no 16, de 32 bits, como fueron las computadoras que salieron por ahí de los 2002? Fueron muy utilizadas. Pues entonces ya no ocupo 16 bits de direccional, yo ocupo 32, entre 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 0, 0, 0, 0 en hexadecimal, hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces yo tengo desde el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 ceros hasta 8 Fs en hexadecimal. Ya cuántos bits tengo, cuántos bytes tengo para direccionar. Supongamos que mi registro puede guardar estas direcciones con esta longitud. 2, tendría 2 a la 32 bytes que direccionar. Esto sería un montón. 2 a la 32 serían 4, 2, 9, 4, 9, 6, 7, 2, 9, 6. Esa sería la cantidad de bytes que tengo disponibles. Si esto se divide entre 1024 serían 4.194.000
304 kilobytes. Vemos que la diferencia ya es abismal. Si esto todavía lo divido entre 1024, serían 4096 bytes. Y si esto yo lo divido entre 1024, sería igual a 4 gigabytes. Entonces este es el fundamento de por qué una computadora que solo tiene 32 bits o una arquitectura, un Windows de 32 bits, no le puedes instalar más de 4 gigabytes de memoria RAM, porque no nos va a poder direccionar, no va a poder hacer uso de ella, solo va a reconocer los primeros 4 gigabytes. Pero ¿qué pasa si te compras una computadora más nueva y ahora ya no es de 32 y es de 64 bits tu computadora? Entonces lo mismo, con 16 podía direccionar 64. Con 32 puedo direccionar hasta 4 GB de memoria. Con 64, vamos a hacer todo este borrador. Con 64, imaginemos cuántos hexadecimales tenemos acá. 64, tenemos 16 números. Ya sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos, el tamaño de longitud que tiene esta dirección ya tiene 16 números hexadecimales, son 64 bits. Entonces tendría 2 a la 64, que sería 2 a la 64, que es un número extremadamente infinito. 2 a la 64 entre 1024, entre 1024, entre 1024. O sea, puedo direccionar hasta 16 exabytes de memoria RAM. Entonces ya es muchísima. Ni siquiera hay un sistema operativo que pueda ser capaz de procesar esta información. Entonces, por eso las computadoras de 64 bits, sus registros de sus procesadores miden hasta 64 bits, pueden almacenar 64 bits y pueden direccionar pues ya una cantidad inmensamente grande, que las computadoras de hoy en día solo tienen hasta 1 GB de RAM, 1 TB de RAM, son las supercomputadoras. Pero bueno, entonces con 64 bits podemos acceder a memoria a mucha memoria principal sin ningún problema, porque los registros ya pueden almacenar esta longitud de direcciones. Ese es el espacio de direccionamiento. ¿Cuánta memoria puedo acceder yo si mis registros o si los registros de mi procesador miden tal o cual cantidad de longitud? Vamos a pasar a la MMU. ¿Qué es la MMU? La MMU es un circuito, es una pieza de hardware que se encarga de administrar la memoria. Por ejemplo, con el surgimiento de los procesos en paralelo, con el surgimiento de varias tecnologías de memoria, se requirió que existiera una pieza de hardware que fuera la encargada de direccionar la memoria, que ya no fuera todo por software, porque la penalización en velocidad es muy alta. Entonces surgió la MMU. Uno de los trabajos también de la MMU es verificar que un proceso no acceda a segmentos de memoria que no le corresponden. Esto se hace definiendo un registro base y un registro límite. Por ejemplo, si a un proceso se le asignan 64 kilobytes de memoria, 64 por 1024 serían 65.536 bytes de memoria se le asignan. Bits. Entonces, el registro límite tendría 65.536. Si este proceso se almacena desde la posición de memoria, desde el byte 42, que sería el 43.008. A partir de aquí se va a almacenar un proceso que se le va a asignar solamente 64 kilobytes de memoria. Entonces, los registros base y límite, el registro base almacena a partir de qué bit se va a almacenar el proceso, y el registro límite cuánto se le va a
asignar. Entonces, por ejemplo, el registro empieza aquí, que es mi registro base, 43.008. Y el registro límite, ¿cuánto puedo acceder hacia arriba? Solamente puedo acceder 65.536 bits hacia arriba. Entonces, el límite quedaría en 65.536, quedaría en 108.544. Ese sería mi base y mi límite. Si un proceso intenta acceder a un bit más arriba de esto o a un byte más abajo de esto, entonces la MMU lo que diría sería: oye, espérate, tú no puedes acceder a ese espacio de memoria, y lanzaría una excepción de violación de segmento o segmento de FAO. Es una de las tareas de la MMU, entre muchas otras, como asignar memoria continua, que parece continua cuando en realidad está muy fragmentada. Esos son temas de fragmentación de memoria. A medida que se va asignando memoria y se va liberando la memoria, pues van quedando como fragmentos. Entonces, el proceso puede pensar que esta y esta parte de memoria están juntas, pero en realidad están muy separadas en la memoria. De eso se encarga la MMU. Pero son varias de sus tareas. Es una pieza de hardware que se encarga de administrar la memoria. Se llama manejador de memoria. No me acuerdo cómo se llama. Memory Management Unity. Unidad manejadora de memoria, ya me acordé. Memory Management Unity. Ahora vamos a ver la memoria caché. La memoria caché es aquella memoria que se implementó porque a medida que avanzan los procesadores o la velocidad de los procesadores, la tecnología de las memorias, del acceso a memoria, no ha ido avanzando a la misma velocidad. Es decir, las memorias se han ido quedando cortas en velocidad. Y una memoria de alta velocidad es muy cara. Entonces, el procesador puede procesar más rápido de lo que la memoria le puede ofrecer información. Para esto, una solución fue implementar lo que se llama la memoria caché. La memoria caché son, aparte de los registros de un procesador que tiene estos registros, hay pequeños cuadritos que se identifican como memorias caché. Estas memorias caché, lo que se hace es que cuando el procesador le pide información a la memoria no solamente le pasa esa información, sino que le pasa una página completa de información. Ese es el tema de paginación, pero eso es otro tema. Esa página completa de información la almacena en la memoria caché. Y cuando el procesador requiere información que ya se le pidió antes a la memoria principal, busca primero la memoria caché, que es de una velocidad mucho más alta que pedirle directamente la memoria principal. Entonces la memoria caché va guardando información que ya se le pidió a la memoria principal para que no se tenga que hacer muchas peticiones, para que se ahorre tiempo. Son como contenedores de peticiones continuas, o que se están haciendo continuas, o de datos continuos. Esto aumenta muchísimo la velocidad de un procesador. De hecho, hoy en día, gran diferencia entre familias de procesadores está en qué tamaño de memoria caché contienen. Esto es un gran diferenciador, o un punto muy grande cuando se comparan los precios entre un procesador y otro. La cantidad de memoria caché principal y secundaria que tienen. Vamos con el espacio de memoria. Un programa, no solamente se carga, o sea, el procesador no solamente se tiene que encargar, el sistema operativo, de cargar el proceso en memoria, sino de poner una arquitectura en la memoria donde el proceso pueda almacenarse y pueda almacenar sus datos. Para eso le ofrece 4 espacios en la memoria principal. Le ofrece el espacio o el segmento de código, donde va a cargar su código. Le ofrece el segmento de datos, donde va a cargar sus datos, o donde va a almacenar todos los datos.
que esté generando, su segmento de pila, donde todo proceso ocupa una pila para realizar ciertos algoritmos, y su segmento de libres o el segmento extra, el extra segment. Estos se almacenan en la memoria, se encuentra en la memoria de la siguiente manera. Generalmente la pila se encuentra en la parte más alta de la memoria y crece hacia abajo. El segmento de libres se encuentra en la parte media y crece hacia arriba. Después está el segmento de datos y después está el segmento de código, que generalmente se encuentra en la parte más baja de la memoria. El segmento de libres es el segmento que puede crecer de manera dinámica a medida que el proceso, va ocupando más espacio. Generalmente a este segmento se le llama heap y es el que cuidan los recolectores de basura en los sistemas autogestionados, o es el que se maneja de manera manual con los sistemas, con los lenguajes que requieren hacer uso de la memoria de manera manual, como C. Entonces este segmento se controla con las funciones malloc y free. Estas funciones manipulan este segmento de memoria. El segmento de código es donde va a cargar su código, también se llama segmento de texto. El segmento de datos es donde va a almacenar todos los datos que de primera instancia va a usar. No va a crecer, estos no van a crecer de manera dinámica. Lo único que puede crecer de manera dinámica es el segmento de líderes, el segmento extra, el segmento heap. Y la pila también puede crecer de manera dinámica. Este crece hacia abajo y este crece hacia arriba. Estos 4 segmentos se crean cuando se carga un proceso. Se crean para cada proceso. Cada proceso o cada programa que se carga en memoria va a tener estos 4 segmentos. Y eso tiene que ver con el tema de la segmentación. La segmentación nació por la necesidad de direccionar más memoria sin tener que agrandar los registros, como se comentó al principio. Eso surgió como una solución de Intel cuando vieron que su procesador 8086 solo tenía 16 bits, pero ellos querían direccionar 1 megabyte de memoria, es decir, ocupaban 1 bit más. Entonces, una solución era agrandar los registros para que en vez de 16 el megabyte se direcciona con 20 bits. Una solución era agrandar los registros para que en vez de 16 tuviera 20 bits, pero eso es extremadamente caro porque significa plantear otra arquitectura y demás cosas. Y la otra era nada más agrandar los buses de datos, pero los registros dejarlos de manera igual. Los buses de datos solo son cables. Entonces, lo que hicieron fue esos 4 bits restantes o faltantes se los pusieron pero a los buses de datos, no a los registros. Entonces los registros podían seguir direccionando solamente 16 bits, pero por los buses de datos podían avanzar 20 bits o podían fluir 20 bits. Entonces, ¿cómo direccionas 20 bits con 16 bits? Lo que hicieron fue crear el proceso de la segmentación. La segmentación consiste en dividir la memoria principal en 16 segmentos de datos. ¿Cuánto puedo direccionar con 16 bits? 2 a la 16 es igual a 65.536. Ya vimos 65.536 o 64 kilobytes. Con 16 bits solo puedo acceder a eso. Entonces, se dividió la memoria en segmentos, en 16 segmentos de esta longitud de 65.536. 65.536. Cada segmento mide solo esto, 65.536. Es la longitud que se puede acceder. Entonces ya podemos direccionar 1 megabyte de memoria, pero
divididos en estos segmentos. Entonces, cuando nosotros direccionamos a memoria, realmente no estamos direccionando una dirección física de memoria, sino una dirección relativa. Entonces, cuando nosotros accedemos, por ejemplo, al bit FFE0, realmente no estamos, solo son 16 bits. Entonces, no estamos accediendo a una dirección física, porque esta dirección física son 20 bits. Ocupa 5 números hexadecimales, si acá solo tenemos 4. ¿Qué se hace? Se ocupa un registro de segmento para estos segmentos que ya se comentaron antes. Por ejemplo, el registro de código, el code segment, lo que va a hacer, va a almacenar la base del segmento de código. Por ejemplo, le asignan este segmento de código a un programa, donde aquí en este segmento de 64 kilobytes va a almacenar solo su código. Lo que hace es almacena la base, y esto lo que representa es, a partir de la base, cuánto hacia arriba o cuánto hacia abajo me puedo mover. Recordemos que con 4 números hexadecimales solo puedo avanzar 64 kilobytes hacia arriba, 65.536. Entonces, lo más que voy a poder avanzar con esto acá es F, 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 F. Solo voy a poder mover de aquí hacia acá con 4. Pero este registro de código puede apuntar tanto aquí, como 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 aquí o como acá. ¿Y cómo lo hace? Hay una parte que se llama sumador, que realiza un proceso llamado suma desplazada, donde toma esta dirección. Por ejemplo, esto está en la FFDC. Lo que va a hacer es tomar esta dirección, la multiplica por 16 hexadecimal, esa multiplicación por 16 hexadecimal va a resultar en que se le agregue un 0 a la derecha, y después toma esta dirección y se la suma al... Esto ahora sí es una dirección física, pero de la base de un segmento, esta, con el 0 agregado a su parte derecha, es la base. Ahora lo que resta es sumarle a la base del segmento el desplazamiento, FFE0. Este va a resultar en una dirección física de 20 bits. Entonces, a partir de una base, ¿cuánto me desplazo hacia arriba? Entonces se le llama base y offset, o base y desplazamiento. Por ejemplo, aquí sería FF, me lo estoy inventando porque tendría que sumar. No sé, supongamos que sale esa dirección. Entonces, esto ya es una dirección física de la memoria. Por ejemplo, podría apuntar aquí, ¿no? Y es un rayadero. Esto se le llama segmentación. Surgió para que con 4 bits o con registros de 16 bits, perdón, se pueda direccionar hasta 1 megabyte de memoria, partiendo ese megabyte en 16 bloquecitos de solamente 65.536 bits cada uno. Direcciono la base, a partir de ahí cuánto me desplazo hacia arriba. Es una solución muy inteligente. Realmente así surgió esa técnica. Sin embargo, hoy en día se implementa por temas de seguridad y porque con 64 bits que los procesadores hoy en día ya no ocupan de esta técnica, porque ya pueden direccionar directamente direcciones físicas de la memoria. Sin embargo, se implementa hoy en día por temas de seguridad, porque seccionando un proceso en distintos espacios de memoria, se pueden implementar, por ejemplo, diferentes permisos, que un proceso que se le asignó este segmento no pueda acceder a otros segmentos de código. La portabilidad es más sencillo trabajar de manera relativa que de manera física, porque los segmentos se pueden reubicar a la memoria y demás cosas. También hay otra técnica que se llama paginación de memoria, que funciona bajo un esquema similar, con una dirección lógica que después se convierte en una dirección física. En fin, es una técnica que surgió como una solución a un problema de aquel entonces. Sin embargo, hoy en día se implementa por razones diferentes, pero el concepto es el mismo. La dirección lógica de memoria se representa como segmento, desplazamiento, segmento offset. Por ejemplo, el segmento es el FFC0,
que se le va a adicionar, el sumador le va a adicionar un 0 a su parte más derecha, y el desplazamiento es F, 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 F. Esta sería la dirección lógica, que el sumador la va a transformar a una dirección física a través de la suma desplazada. Ya vimos la suma desplazada, pues ya vemos cuál es el proceso. Adicionar un 0 al segmento y sumarle el desplazamiento. Bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias.